Mi nombre es Andrés Davidson, mi compañero se llama Cristian Acuña. Bueno, mi nombre es Andrés Davidson, mi compañero se llama Cristian Acuña. En el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro trabajo final de cálculo varias variables. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de quinto semestre de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Bueno, les voy a dar una breve definición de qué es el cálculo varias variables o multivariable, como también se le puede llamar. Bueno, el cálculo varias variables y multivariable, pasamos de trabajar con números en una recta a puntos en el espacio. Proveemos herramientas para liberar de las limitaciones de una sola dimensión, medianamente funciones para descubrir el espacio y usar el espacio para descubrir funciones. En el día de hoy nos fue asignado a nosotros un punto que dice así: se piensa acercar un patio rectangular sujetando la cerca a una casa de 40 pies de ancho, como se muestra en la figura. La figura tiene una casa y el patio que vamos a acercar. La casa tiene un frente de patio de 40 pies de ancho. Por nuestras dos variables serían X y Y. Mi compañero le va a explicar qué es el área. Bueno, para entrar a resolver este ejercicio se debe tener pues unos conceptos previos, como que es el área, o sea, que es un área en esta ciencia. Bueno, pues el área está definido como el espacio encerrado entre los límites de la figura. O sea, es decir, el área es todo lo que está dentro de la figura, dentro de los límites o lados de la figura. Es todo lo que se encuentra dentro de los lados de cualquier figura. También debemos definir, pues como en este ejercicio nos están pidiendo, pues trabajamos con un rectángulo, también debemos definir pues qué es un rectángulo y cómo está formado. Pues sabemos que un rectángulo es una figura geométrica que posee 4 ángulos interiores de 90 grados. Pues el rectángulo sabemos que es un paralelogramo, o sea, esto quiere decir que todos sus lados son paralelos, 2 a 2. O sea que el rectángulo tiene un lado largo que es paralelo a su opuesto y por la parte lateral tiene el lado más corto que es igualmente paralelo a su opuesto. Pues también debemos saber cuál es la fórmula del área de un rectángulo. Pues la fórmula con la cual se calcula el área de un rectángulo es base por altura. O sea, esto quiere decir que es el lado mayor por el lado menor. O sea, la parte de abajo, el lado mayor, el lado más largo, por la parte lateral, que sería la altura, que es el lado más corto. Esta sería la fórmula de área de un rectángulo. Bueno, nuestro primer punto dice: calcule el A mayúscula. ¿Qué quiere decir A mayúscula? Área, quiere decir área, encerrada por la cerca, completando la siguiente tabla para los distintos valores asignados a X y Y que se proporcionaron. Pues como podemos ver, la fórmula para hallar el área del rectángulo es base por altura. En nuestro caso sería A igual X por Y. Entonces, el ejercicio nos proporciona valores en X, como sería el primer caso. X es igual a 95 y Y es igual a 4. Hacemos el cálculo según nos indica nuestra fórmula y eso nos da un total de 380 pies cuadrados, que sería el área de nuestro rectángulo. En el segundo nos dice 51 para X, 10 para 18, que reemplazando los valores en nuestra fórmula nos da un total de 918 pies cuadrados. Así sucede en los siguientes casos: se le reemplaza el valor a X y el valor a Y según sea asignado y nos da el área total del rectángulo. ¿Qué sucede en el punto B? La solución del punto B dice: construye la función A en términos de X y Y. Quiere decir que tenemos que construir la función, la ecuación, donde trabajemos con ambas variables. No podemos simplificar. Entonces llegamos a la conclusión que nuestra fórmula era A igual a X por Y
ya que esta es la fórmula para hallar las dimensiones o áreas de un rectángulo. Que nos acompañamos de un comentario que hicimos que dice: el área de un rectángulo está determinada por su base y por su altura. Rectas determinada por la base y su altura, por lo tanto, en nuestro caso, la fórmula del cálculo es X por Y. En el punto C nos indica: muestre la curva de nivel y de dos ejemplos de pareja que estén sobre ella. Mi compañero les especificará qué es curva de nivel. Bueno, pues una curva de nivel, primeramente, pues la curva de nivel se utiliza para graficar funciones de dos variables. O sea, es decir, como que de la misma forma que una función de una variable tiene una representación gráfica mediante una curva en el plano, cuando la función tiene dos variables podría representarse mediante una superficie en el espacio tridimensional. Y esta superficie estaría formada por los puntos pues, de la forma XY por f de x, por f de xy. O sea, es decir, una curva de nivel se utiliza para graficar funciones de dos variables en un plano tridimensional. Bueno, como nos indica nuestro compañero, nuestra curva de nivel que posee puntos o coordenadas que nos indican el valor en el cual nosotros nos basamos. El valor que esta vez nos indica nuestro ejercicio es C igual a 150. ¿Qué quiere decir eso? Toca graficar en nuestra graficadora que se llama GeoGebra, donde nos indicará, haciéndole seguimiento con un punto por toda la recta o la gráfica, valores que estén en ese total o en ese resultado, que sería 150. Nos pide que demos dos ejemplos que estén sobre ella. Nosotros encontramos que el primer valor para X sería 6 y el valor para Y sería 25. Reemplazando en nuestra fórmula, que es A base por altura, A igual a X por Y, nos da que es un total de 150. El ejercicio solo nos pide 2, nosotros buscamos 4. En el segundo ejemplo dice que 10 es igual a X y Y es igual a 15. Reemplazamos también los valores en nuestra fórmula y nos da un total de 150. De esa misma manera sucede lo mismo con los siguientes dos casos. Nos da un total de 150. Entonces vamos a pasar al punto D. Donde nos dice: suponga que el granjero está obligado a que la cantidad de cerca utilizada sea de L de pies. O sea, buscaremos la longitud que el granjero utilizará para cercar su área. Como podemos ver, trabajamos con las dos variables en todo el ejercicio y nos da un resultado que tenemos que partir que el mínimo del ejercicio es que X sea mayor o igual a 40, porque partimos de que la casa tiene un pie en el eje X, tiene 40 pies en el eje X, entonces sabemos que X no puede ser jamás inferior que a 40, porque se perdería nuestra forma rectangular. Entonces partimos de que X es mayor o igual a 40. Entonces tomamos dos ejemplos que le dimos valores a X. En el primero pusimos que para X tiene un valor de 50 y reemplazamos a nuestra fórmula, que sería X más Y igual a 180, y hacemos el despeje como corresponde y nos da 130 pies para Y, y después reemplazamos nuestra fórmula del área y sabemos que 130 por 50 son igual a 6.500 pies cuadrados. En el otro ejemplo, tomamos valores en X de 90 y hacemos los mismos pasos reemplazando nuestra ecuación y nos damos cuenta que Y también en este punto ahora mismo es Y igual a 90, igual que el valor de X. ¿Qué sucede aquí? Nuestras dos variables acaban de tomar el mismo valor. Reemplazamos los dos valores encontrados en nuestra fórmula del área y nos da que X es igual a 108.100
pies cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Nos dimos cuenta que cuando ya X toman valores mayores a 90, nos damos cuenta de que nuestra longitud empieza a disminuir. O sea, nos dimos cuenta que 90 es el punto máximo que se puede aprovechar para acercar. Después de 90 empieza a disminuir el valor de 8100 pies cuadrados. Entonces pasamos al punto C, donde dice, ¿cómo queda expresada la restricción de la cantidad de cerca determinada por X y Y? Como les decía, nosotros llegamos que nuestra fórmula para hallar la longitud o la cantidad de espacio que máximo podemos aprovechar sería X más Y igual a 180 pies. Con la restricción de que X es mayor o igual a 40 por los 40 pies de la casa que podemos apreciar en nuestro dibujo, donde partimos de que X no puede ser inferior a 40. Esta sería nuestra fórmula y nuestra restricción. En el punto F, dice, teniendo en cuenta la condición impuesta de la cantidad de cerca, encuentre las dimensiones para que cierren la mayor área posible. No puede reducir el problema a trabajar con una sola variable. Debe utilizar las dos o uno de los métodos vistos en clases. Bueno, como especifican, tenemos que utilizar obligatoriamente nuestras dos variables, que es X y Y. Como les decía en el punto anterior, nos dimos cuenta que el área máxima a aprovechar es cuando X toma valores a 90, que automáticamente Y también toma valor a 90. ¿Qué pasa? Cuando las dos variables toman el mismo valor, llegamos a encontrar el área máxima a aprovechar, que serían 8100 pies cuadrados. Si nuestras variables toman un valor superior a 90 pies, automáticamente el número que se puede aprovechar para acercar empieza a disminuir. Quiere decir que nuestra área ya la empezamos a reducir. Entonces no podemos tomar valores superiores a 90. Entonces esto fue todo nuestra aplicación del punto que nos correspondía para el trabajo final. Pues primordialmente le queremos dar gracias a nuestro profesor por aprovechar todo el tiempo que tuvo a su disposición y enseñarnos y ver que podíamos aprovechar este curso al máximo. Nos enseñó herramientas nuevas como era la gráfica de GeoGebra. Le queremos dar las gracias por todo eso y que siga utilizando esos métodos de enseñanza y muchas gracias. Bueno, nos despedimos y muchas gracias por todo, por la atención.